Bueno, si ustedes tienen sus Biblias, por favor, ábranlos al libro de 1 Corintios. Vamos a empezar en capítulo 1 y leer los primeros 9 versículos. Y si no tienen una Biblia, está bien, puedes leerlo en la pantalla. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9. ¿Todos están ahí? Amén. Rosby, sí. Ok. 1 Corintios, capítulo 1, empezando en versículo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, vamos a dedicar un poco más tiempo de lo normal al contexto y los antecedentes de este pasaje, porque uno va a ayudarnos a formar una buena fundación por el resto de nuestro estudio. Obviamente haremos recordatorios a lo largo del estudio, pero esa semana será la semana principal por esto. Y dos, yo quiero que todos comprendan desde el principio por qué elegimos predicar sobre este libro de la Biblia. Porque es intencional para nuestra congregación aquí en la Iglesia Bíblica de Santa Cruz. Entonces, lo primero que es importante saber es que este libro de la Biblia es originalmente una carta. Pablo escribió la carta, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y él escribió la carta a una iglesia, la iglesia de Corinto, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto fue una de las varias paradas de los viajes misioneros de Pablo. Era y es hoy también una ciudad en Grecia. Se encuentra en el centro del país y era una ciudad importante en aquella época. La razón por eso era en gran parte su ubicación. Estaba perfectamente situada para ser un centro de comercio entre Europa, Asia Occidental y el norte de África. Y debido a esto, y a que estaba bajo el dominio romano, era una ciudad muy secular. Tenía muchas influencias extranjeras debido al comercio mundial que atraía. También tenía influencia romana y griega. Además, tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita. Se estiman que más de 1,000 sacerdotisas y prostitutas vivían en este templo, realizando actos sexuales como sacrificios a la diosa Afrodita. Para ponerlo en perspectiva, Corinto no solo era considerada una mala ciudad según los estándares de Dios o según los estándares de Israel, era considerada una mala ciudad incluso según los estándares de otras ciudades mundanas. El resto del mundo tenía un dicho sobre ellos. En griego era solo una palabra, Korintiasestai,
Literalmente significa comportarse como un corintio. Tenía una connotación negativa. Pero aún así, Dios salvó a muchos en Corinto y estableció una iglesia ahí. La primera mención histórica que vemos de Corinto está en el capítulo 18 de Hechos. Pablo, durante su segunda viaje misionero, estaba viajando por Europa cuando llegó a Corinto. Comenzó a predicar en las sinagogas locales a judíos y griegos y se encontró con respuestas hostiles, pero muchos creyeron. Y Pablo se quedó ahí durante 1 año y medio enseñando y predicando la palabra de Dios. Aparte de Éfeso y Roma, donde fue encarcelado, esta es la estancia más larga de Pablo en una ciudad. Así la iglesia de Corinto se formó poco a poco y más tarde quedó en manos de un hombre llamado Apolos. Ahora, avancemos 3 o 4 años. Pablo escribe la primera carta, esta carta de 1 Corintios. Él recibió información de que la iglesia estaba pasando por dificultades. Todavía era una iglesia joven, se encontraba en una de las ciudades más diversas del mundo y muchas de las personas tenían dificultades para abandonar por completo su antigua forma de vida. Era como si tuvieran un pie en su vida anterior y en las cosas del mundo y el otro pie en la iglesia. Pero obviamente esto no funciona, ¿verdad? El Evangelio no es algo que se pueda recibir o practicar en parte. Es todo o es nada. Y esto estaba creando conflicto y división dentro de la iglesia. Por eso Pablo escribe esta carta para ayudar a esta joven iglesia. No fue escrita como una reprimanda, sino como un ánimo amoroso para ayudarlos, para que mantuvieran la vista en lo más importante, el Evangelio, y en cómo esto debería crear unidad. Así que habla de sus problemas, de sus pecados, les da un recordatorio del Evangelio y también les da algunas instrucciones prácticas sobre cómo debe funcionar la iglesia local en el mundo sin ser parte del mundo. Así que eso es en gran medida de lo que hablaremos durante las próximas 30 o 35 semanas. Y la razón por la que este libro fue elegido en oración para nuestra iglesia es que nosotros también somos una iglesia joven, como congregación. Solo empezamos reuniendo hace 1 año y medio, un poco más. Pero también muchos de nosotros somos jóvenes en la fe como individuos, ya sea por nuestra edad. Creo que 60% de nuestra iglesia es un niño, menos que 17 años. O porque también hay muchos que son relativamente nuevos en tomar en serio su fe. Además, al igual que los corintios, somos un grupo de personas muy diverso. Tenemos gente de 4 países diferentes que hablan 2 o 3 idiomas diferentes y que tienen experiencias de vida drásticamente diferentes. Muchas luchas diferentes también, desde la adicción hasta la depresión, o con el orgullo o la disciplina espiritual. Y también venimos de muchas tradiciones diferentes de la fe. Muchos aquí son de origen católico, algunos pentecostales, algunos mayas, otros legalistas. Y todo esto está bien, iglesia. Es la realidad de cómo Dios ha formado nuestra iglesia. Y para mí es bastante hermoso, porque me imagino que no existe otra cosa que pueda unir a este grupo de personas aquí, aparte de los propósitos soberanos de nuestro Dios Santo. Pero aún así existe la tentación de permitir que todas las cosas que he mencionado causen división, que permitan una vida impuro, incluso la acepten.
Por eso creo que podemos aprender mucho de los corintios, cómo estar unidos, en qué estar unidos y cómo esta unidad va a funcionar en lo práctico adentro de nuestra iglesia, para que podamos evitar los mismos problemas a los que ellos lucharon, tener un pie en el mundo y el otro en el evangelio, porque sabemos que eso no funciona, solo crea cristianos malos y falsos que asisten a iglesias malas y falsas, lo cual obviamente no es lo que queremos. ¿Verdad, iglesia? ¿Verdad? Ok. Queremos ser cristianos reales en una iglesia real. Muy bien, esto cubre el contexto de toda la carta, lo cual también nos ayuda a comprender nuestro pasaje de hoy. Porque recuerden, esta es una carta de corrección. Es una corrección amorosa, pero sigue siendo una carta de corrección. ¿Quién aquí le gusta recibir corrección? Solo Rospi, unos, solo pocos. Me imagino que no hay muchos. No es algo que normalmente nos gusta, ¿verdad? Entonces Pablo, aparentemente sabiendo eso, comienza la carta con dulzura. Primero reconoce la imagen grande, su salvación en el Señor. En el versículo 2 se refiere a todos ellos como iglesia de Dios y individualmente como santos que invocan al mismo Señor que Pablo. Y así, a pesar de sus luchas muy reales, su inmadurez espiritual, la división dentro de la iglesia, él reconoce que son una iglesia real con cristianos reales. No por ninguna obra sobrenatural propia, sino por la gracia de Dios sobre ellos. Esta es la base o la fundación desde la que les da su corrección. Porque si tienen el gozo de la salvación, ¿qué es entonces el dolor temporal de la corrección? Y si vamos a ser una iglesia unificada aquí en la Iglesia Bíblica de Santa Cruz, que es capaz de corregir unos a otros, que va a vivir junta, que comparta nuestras luchas y diferencias y dificultades, entonces debemos asegurarnos de que tenemos la misma fundación también, una fundación en el Evangelio. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y para aquellos de ustedes que recuerden, ¿quién recuerda nuestro estudio de Efesios? ¿Alguien recuerda? Pablo empieza esta carta en una manera muy similar. Pablo habla de la salvación en el primer capítulo en 3 partes o 3 tiempos. La salvación en tiempo pasado, hemos sido salvos. La salvación en tiempo presente, estamos siendo salvados. Y la salvación en el tiempo futuro, estaremos salvados. Y así es como vamos a examinar este texto hoy, en esas 3 partes, pero en el contexto de la corrección que Pablo va a dar por el resto de la carta. Así es como podemos pensar en ellas. 1. La gracia recibida. 2. La gracia vivida. Y 3. La gracia cumplida. La gracia recibida, la gracia vivida y la gracia cumplida. Vamos a empezar con el primero. Volvamos a nuestro texto, versículo 4. Siempre, dice eso, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Entonces, Pablo da gracias a Dios siempre por la gracia que fue dada a los corintios en Cristo Jesús. Iglesia, siempre significa siempre, incluso cuando luchaban, incluso cuando necesitaban desesperadamente la corrección, incluso cuando había división entre la iglesia, Pablo seguía dando gracias por la gracia que habían recibido. Y por gracia, Pablo se refiere a su salvación. Es lo que él quiere decir cuando él dice gracia. Él se refiere a su salvación, la salvación de los corintios,
habían sido salvados por gracia a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz. Y así, desde el principio, Pablo nos da una gran perspectiva para la unidad. Sí, a veces será necesaria la corrección. Sí, no siempre estaremos de acuerdo. Sí, a veces esas diferencias serán tan grandes que causarán conflictos en la iglesia. Y bíblicamente debemos hablar de esas cosas y vamos a hablar de estas cosas. Pero podemos hacerlo desde un lugar de regocijo, que el gozo que nos ha dado al recibir el regalo gratuito de la salvación es mucho más grande que la corrección, división o cualquier otra cosa. Y por eso debemos empezar por ahí. Y cuando lo hacemos, pasan un par de cosas. Primero, dejamos de lado cualquier razón para sentir vergüenza o culpa. ¿Alguien sabe o todos saben lo que es la diferencia entre culpa y vergüenza? Podemos pensar en la culpa como lo que sentimos por nuestras acciones. Por ejemplo, nos sentimos culpables por lo que hemos hecho. Podemos pensar en la vergüenza como lo que esa culpa nos hace sentir sobre nosotros mismos, quienes somos como personas. Y aquí es la cosa, iglesia. ¿Ustedes entienden la diferencia? La culpa es como sentimos por nuestras acciones. Somos culpables o sentimos culpables por lo que hemos hecho. Y la vergüenza es como sentimos sobre nosotros mismos por nuestras acciones. Pero aquí es la cosa. Deberíamos haber sentido esas cosas, vergüenza y culpa. Éramos culpables de nuestras acciones, pecando contra un Dios santo, y éramos vergonzosos por lo que somos, una desgracia para lo que Dios nos creó para ser. Pero el Evangelio cambia esto, nos quita la culpa porque no hay condenación en Cristo Jesús. Eso es Romanos 8:1. Él tomó nuestro pecado en la cruz. Así que ya no hay más pecado por el que debamos sentirnos culpables. Nuestro pecado ha sido sustituido por la justicia de Jesús. Y así, por la gracia de Dios, no sentimos vergüenza, sentimos alegría por lo que nos ha dado, la vida eterna, la libertad del pecado. Y tampoco tenemos que sentir vergüenza por lo que somos como personas, porque hemos sido convertidos en una nueva creación. Lo viejo ha pasado y aquí que lo nuevo ha llegado. Eso es 1 Corintios 5:17. Eso es muy importante, iglesia, porque significa que cuando conocemos la gracia que ya hemos recibido en Cristo Jesús, no hay culpa ni vergüenza en la corrección bíblica y amorosa. Yo sé que eso no está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Al menos no según nuestra naturaleza pecaminosa. Pero como aquellos que han recibido la gracia de Dios, en realidad sentimos lo contrario, el pecado y la vergüenza. Sentimos gratitud porque alguien se preocupa lo suficiente como para señalar nuestro pecado. Entonces podemos decir gracias. Nos regocijamos en la libertad del Evangelio una y otra vez para quitar los nuevos pecados que tenemos, para acercarnos cada vez más a nuestro Salvador, para ser santificados en su gracia. ¿Qué diferencia cultural sería eso, iglesia? No ponernos a la defensiva por culpa, ni sentirnos inseguros por nuestra vergüenza, sino ser un grupo de personas tan arraigadas en lo que Dios ha hecho, que podamos ayudarnos unos a otros con amor y alegría a ver el pecado y a arrepentirnos de él. No es algo fácil, pero es fruto del Evangelio, es un parte del Evangelio. Y luego la otra cosa que pasa cuando tenemos la perspectiva del Evangelio que Pablo comienza en esta carta,
es que ya no sentimos la necesidad de arreglar todas las correcciones espirituales nosotros mismos, porque es la tentación, ¿verdad? Es lo que hacemos. Alguien nos señala que estamos luchando con algo y nos decimos a nosotros mismos, no voy a luchar más con eso, voy a hacerlo mejor. Pero si nuestras acciones no contribuyen a nuestra salvación, entonces, ¿cómo podrían contribuir a recibir bien la corrección espiritual? No es posible. Las palabras de Pablo en el versículo 4 fue muy intencionada. Dice, la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. No la gracia de Dios que te ganaste, no la gracia de Dios a la que contribuiste, sino la gracia de Dios que te fue dada. Por lo tanto, no sentimos culpa ni vergüenza por lo que hicimos o por quien fuimos, pero tampoco sentimos la presión de tener que encontrar la solución por nuestra cuenta, como si depende de nosotros. No, la misma gracia que recibimos, que nos salvó, nos llevará adelante. Y qué paz, iglesia. Y todo esto está construida con una fundación que ya se ha recibido. El versículo 6 utiliza el mismo lenguaje en tiempo pasado. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. El testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre ellos, tiempo pasado. Habían recibido la gracia y fue confirmada en el testimonio de Cristo. Esto nos lleva al segundo punto, o al segundo tiempo de salvación. La gracia recibida se confirma mientras sea vivida, no porque sea vivida. La gracia viene primero. Está confirmada al ser vivida. Pablo continúa diciendo en el versículo 5, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Y saltando al versículo 7, dice, de manera que nada les falta en ningún don. Hay tres evidencias principales que Pablo menciona aquí, o tres frutos de la gracia recibida, tiempo pasado, que los cristianos viven, tiempo presente. La palabra, el conocimiento y los dones. Son los tres frutos. Los que han recibido la gracia de Dios hablarán, y deben hablar de la gracia que han recibido, porque ¿cómo podrían no hacerlo? ¿Cómo sería posible convertirse en una persona nueva, ser liberado de la esclavitud del pecado y la muerte y permanecer en silencio? No es posible. Y la forma de hablar puede cambiar según las personas o los contextos, pero todas las personas que han sido salvadas por el Evangelio hablarán del Evangelio. No es opcional, porque como dice nuestro texto, somos enriquecidos en él, en toda palabra. Está tan conectado con el Evangelio como cuando lo recibimos originalmente. Lo recibimos y lo compartimos. Y no lo hacemos desde un pozo vacío de conocimiento, porque es lo que yo escucho muchos. Yo no quiero compartir porque yo no sé suficiente para compartir o para hablar. Pero no es que estamos compartiendo de un pozo vacío de conocimiento, porque Jesús también les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo les dará las palabras para qué decir. Nuestro texto se refiere a esto como conocimiento. Somos enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Los creyentes tendrán el deseo de hablar
y el conocimiento de qué decir. Y por último, entonces, los tres frutos: hablar, conocimiento, y por último, nuestro texto dice que a los corintios no les faltaba ningún don espiritual. A todos los creyentes están dados dones espirituales. Y estos son dones que están dados según la gracia de Dios. No hay algunos dones reservados para los cristianos maduros o algunos que se puedan aprender. Están dados por la gracia de Dios y deben ser utilizados para la edificación de la iglesia local. Así que, si observamos estas tres evidencias que menciona Pablo, que él ve en la iglesia de Corinto, puedes ver que la gracia de Dios vivida es suficiente para alcanzar a las naciones con las buenas noticias a través del conocimiento y la proclamación del Evangelio, hablar desde nuestro conocimiento del Evangelio, para edificar, y también la gracia vivida es suficiente para edificar la iglesia local a través de los dones. Y luego, lo segundo que podemos ver es la totalidad del lenguaje de Pablo. Él dice que en todos los aspectos eran ricos, en toda palabra, en todo conocimiento, que no les faltaba ningún don. Ahora, parece que si todo eso fuera cierto, ¿por qué Pablo les escribiría para corregirlos? Bueno, es porque hay una diferencia entre tener todas estas cosas y usarlas bien. Por ejemplo, si me dieran todas las piezas, todas las herramientas, todo el conocimiento y todo el tiempo necesario para construir un carro, ¿quién aquí cree que yo podría hacerlo? Nadie. No mucha confianza en tu pastor, pero probablemente es cierto que no podría hacerlo. Pero tal vez sí, tal vez no. Pero la cuestión es que hay una diferencia en tener todo lo necesario para hacer algo y realmente hacerlo. Esta es una verdad muy importante para el Evangelio, iglesia. Cuando hemos recibido la gracia de Dios, inmediatamente se nos da el Espíritu Santo, tanto para confirmar nuestra salvación, para que no tenemos que preocuparnos, y también para mantenernos hasta el final o para guardarnos hasta el final. Y cuando se nos da el Espíritu Santo, no solo se nos da una parte del Espíritu Santo, se nos da todo el Espíritu Santo. Esto es lo que dice Pablo. La gracia de Dios manifiesta en ustedes por la gracia continua del Espíritu Santo. No está diciendo que sean perfectos en sus palabras, en su conocimiento o en sus dones, pero lo que le anima es que hay evidencia de la gracia que ya han recibido, incluso si están luchando con algunas cosas. Y si ellos necesitan corrección. Y aquí es como esto nos sirva como un ánimo a la luz del propósito de la carta de Pablo. Si por el Espíritu Santo somos enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento y no nos falta ningún don, entonces cuando somos corregidos bíblicamente, no tenemos que preocuparnos de que seamos quebrantados de alguna manera, de que nos falte alguna parte de lo que significa ser un cristiano real, un creyente real. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por eso, si luchamos o fracasamos, no es por falta de la plenitud de la gracia de Dios en nosotros. Es por inmadurez tal vez, o por el pecado, o por las tentaciones del mundo, o por muchas otras cosas que sí, que hay que abordar.
pero no tenemos que dudar nuestra salvación cada vez que eso pasa. Podemos seguir adelante hasta el final. Y esto nos lleva al punto final, o nuestro tiempo final. Gracia recibida, tiempo pasado, gracia vivida, tiempo presente, y ahora la gracia cumplida, o el tiempo futuro de la salvación. Hemos recibido la gracia de Dios y estamos viviéndola, pero al mismo tiempo estamos esperando su cumplimiento final. Cuando Jesús regrese, iremos con Él para el resto de los tiempos. Así que continuemos con el versículo 7 hasta el versículo 9. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Iglesia, Pablo está recordando a los corintios lo que les espera a aquellos que han recibido la gracia de Dios, aquellos que están viviéndola. Y es que llegará un día en que el pueblo de Dios será sacado de este mundo pecaminoso para estar con Él en el cielo por toda la eternidad, para no volver a luchar nunca más con los efectos del pecado, solo viviendo en la santidad de nuestro Dios, adorándole por toda la eternidad. Esta realidad, iglesia, es vital para el Evangelio. El objetivo final del Evangelio es que tengamos comunión con Él para siempre. Eso es lo que dice el versículo 9. Y Dios es fiel para hacer que esto pase. Él nos sostendrá hasta el final. Eso significa que tenemos una esperanza perfecta, una esperanza que ni siquiera es realmente una esperanza, es una certeza. Ya sabemos lo que va a pasar. Y qué paz, qué alegría, qué confianza por aquellos que han sido llamados. Piénsalo de esta manera. Sin esta certeza, sin la fidelidad sustentadora de nuestro Dios para llevarnos hasta el final, realmente no tendríamos el Evangelio, ¿verdad? Porque ¿de qué serviría recibir una gracia del Señor que fuera temporal? Que solo durará un momento, o que fuera superada por nuestros nuevos pecados y nuevas tentaciones. No sería una buena gracia en absoluto. Nos quedaríamos trabajando por nuestra salvación o luchando por no perderla o preocupados que ya lo hemos perdido y que tenemos que hacerlo otra vez y recibirlo otra vez. Y dice, esa no es la gracia del Evangelio. La gracia del Evangelio es una gracia que venció nuestro pecado, pasado, presente, futuro, todo. Una de mis citas favoritas es de un hombre llamado J.I. Packer. Él dice, tu fe no fallará mientras Dios la sostenga. Tú no eres lo suficiente fuerte como para alejarte mientras Dios está dedicado a sostenerte. No tenemos la fuerza suficiente para alejarte de nuestro Dios. Jesús venció en la cruz incluso tu deseo de alejarte de Él, incluso tus peores tentaciones, tus peores luchas y pecados. Y eso es muy importante, iglesia, especialmente en el contexto de estos primeros versículos de Pablo. Recuerden, Él está compartiendo el Evangelio. Les está recordando que son santos, que son salvados.
Y lo hace justo antes de dedicar el resto de la carta a corregir su comportamiento pecaminoso, lo cual debería ser, una vez más, un ánimo por nosotros. El orden de las palabras de Pablo, que no importa el tipo de corrección, por muy mala que sea, si realmente hemos sido llamados por Él, entonces no hay ningún riesgo de perder nuestra salvación, que estamos seguros en Él. Y por lo tanto no tenemos que recibirla con preocupación o con miedo, la recibimos con nuestra esperanza de la eternidad aún intacta. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos tenido trabajos en los que nos han llamado a la oficina de nuestros jefes por disciplina. Eso ha pasado por unos de ustedes. Y en el fondo de nuestra mente nos preocupaba perder nuestro trabajo, ¿verdad? Y que si se nos daba otra oportunidad, trabajaríamos muy duro para salvar nuestro trabajo o para ganarnos el favor de nuestro jefe. Pero eso no es el Evangelio y por lo tanto no es así como recibimos la corrección. En cambio, la recibimos con esperanza, que el Señor tiene un propósito en ella, en el pecado, en la lucha o lo que sea, mientras Él está preparándonos por la eternidad que nos espera. Ahora, al terminar esta mañana, quiero resumir todo esto en un simple recordatorio. Pablo comienza esta carta de esta manera por una razón. Antes de corregir, antes de confrontar el pecado, antes de abordar la división y la inmadurez, les da a los corintios y a nosotros hoy un recordatorio de lo más importante, el Evangelio. Porque el Evangelio no es algo que recibimos en parte, no es algo que añadimos a nuestra antigua vida, no es tener un pie en el mundo y otro en Jesús. El Evangelio es el anuncio de que Dios salva a los pecadores completamente en el pasado, en el presente y en el futuro. Y lo hace por gracia. Y eso es lo que hemos visto en estos versículos iniciales. Pablo primero da gracias a Dios por la gracia que les fue dada en Cristo Jesús, dada, no ganada, no merecida, no mejorada por el esfuerzo. Iglesia, eso significa que si estás en Cristo, tu salvación no depende en tu elocuencia, tu madurez, tus dones, tu origen, tu nacionalidad, tu edad, tu pasado. Nada de eso. Depende de Jesucristo, de su vida perfecta, de su muerte en nuestro lugar, de su resurrección. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Tu culpa ha sido eliminada. Tu vergüenza ha sido reemplazada por alegría. Y luego Pablo dice que esta gracia no permanece escondida. La misma gracia que nos salva también nos cambia. Produce palabras, conocimiento y dones. No para demostrar que somos dignos, sino porque el Espíritu Santo realmente vive en nosotros. Y eso significa que no tenemos que ver nuestras debilidades y asumir que somos defectuosos. Tenemos la plenitud del Espíritu. El problema no es que Dios no haya provisto, el problema es que a veces no usamos bien lo que Él ya nos ha dado. Y es por eso que la corrección es en realidad un don, es un regalo, no es un castigo. Es la gracia de Dios para corregirnos. Es Dios amando a su pueblo lo suficiente como para moldearnos, para madurarnos, para hacernos como Cristo, para ayudarnos a hablar de Él con claridad, para crecer en la verdad y para usar nuestros dones en amor para la edificación de la iglesia. Y finalmente Pablo les recuerda que están esperando la vida segunda de nuestro Señor Jesucristo,
y que Él los sostendrá hasta el fin sin culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel. Iglesia, eso significa que la vida cristiana no consiste en ganarse el cielo. No consiste en tratar de no perder algo frágil. El Evangelio es una gracia que venció su pecado, pasado, presente y futuro. Una gracia que los llevará. Una gracia que terminará lo que comenzó. Y el objetivo final es la comunión con Jesús para siempre. Ahí es donde va todo eso. Esa es la razón por la que nos arrepentimos, la razón por la que buscamos la santidad, la razón por la que luchamos contra división, la razón por la que perdonamos, la razón por la que servimos, la razón por la que usamos nuestros dones, porque estamos siendo preparados para la eternidad con Él. Y así todo esto, esta imagen del Evangelio, es una fundación sobre la que podemos ser una iglesia unificada, una iglesia que puede manejar las diferencias, manejar la corrección, manejar las conversaciones difíciles. Debemos ser un pueblo arraigado en la gracia, un pueblo que no se pone a la defensiva por culpa, un pueblo que no falta bajo la vergüenza, personas que no fingen, personas que no se dividen por cosas secundarias, personas que pueden decir, por favor, ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo en mi vida, el pecado que yo no puedo ver. Y que pueden decir también en el otro lado, te amo lo suficiente como para decirte la verdad. Porque todos tienen la misma fundación de gracia. Solo es posible si tengamos la misma fundación de gracia, iglesia. Así que si estás aquí y te identificas con los corintios, si has estado tratando de mantener un pie en el mundo y otro en Cristo, por favor, escúchame cuando digo, eso no funciona y nunca va a funcionar. Pero Jesús te está invitando a algo mejor, a la gracia verdadera, al perdón verdadero, a la vida verdadera, a la esperanza verdadera. Así que apártate de tu pecado, confía en Cristo y recibe el regalo que nunca podrías ganar, el regalo del Evangelio. Y para aquellos que han recibido esa gracia, caminemos en ella. Seamos el tipo de iglesia que está unificada en el Evangelio. Una iglesia que proclama el Evangelio. Una iglesia que crece en la verdad. Una iglesia que se edifica mutuamente uno a otro. Una iglesia que ve la corrección como un regalo, como la gracia de Dios. Una iglesia que vive con la mirada puesta en el objetivo final, la eternidad con Jesús, confiando en que Dios es fiel. Oremos.